Bueno, buenas tardes. Gracias por venir, por estar aquí. Y hoy, en la serie que habíamos pensado, el que aparece es Luis Cernuda, que es un poeta, alguien me lo comentaba ahora mismo, menos conocido que un Alberti o que un Machado, ¿no? Pero que me pareció que merecía la pena acercarse un poquito más adentro a su mundo y a su poesía, porque creo que hay aspectos de ella que son muy valiosos y quizá especialmente distintos de otros poetas que habitualmente los metemos en el lote globalmente de generación del 27 en este caso, pero Cernuda tiene su huella propia. Yo lo he titulado así, una soledad amorosa y habitada. La soledad en su poesía es una constante, no solo en su poesía, en su vida, la vivencia de la soledad. Veremos un aspecto de la soledad, cómo se manifiesta en su poesía, pero subrayo esos adjetivos de amorosa y habitada, porque no creo que podamos hacer equivaler soledad a aislamiento, a separación del mundo, sino que vamos a ver si podemos mostrar que Cernuda en la soledad encuentra un modo de conocer al mundo, de querer al mundo y de quererse a sí mismo un poco también, ¿no? O por lo menos él vio que ese era el camino que era para él, ¿no? Bueno, el arranque que propongo son dos versos suyos, ¿no? que me resuenan como claves de lo que es su mundo poético, ¿no? Esos dos versos dicen: el hombre es una nube de la que el sueño es viento. ¿Quién podrá al pensamiento separarlo del sueño? El hombre es una nube de la que el sueño es viento. Bueno, rescato esa metáfora. El hombre es una nube, no es un cuerpo material físico muy sólido, es algo volandero, volátil, ¿no? Y lo mueven, no sé si tanto las ideas como los sueños, como las aspiraciones, ¿no? El hombre es una nube de la que el sueño es viento. Por eso, ¿quién podrá al pensamiento separarlo del sueño? ¿Quién podrá al pensamiento separarlo del sueño? Se puede separar lo que es razonar de lo que diríamos que es imaginar, soñar, abrir la fantasía, o el pensamiento necesita del combustible de los sueños también. Por ahí es un poco el punto de partida. Ahí le vemos a él en una foto, dentro de su... no voy a mencionar mucho de su personalidad humana, bueno, porque creo que se ve a través de sus poemas, pero bueno, la imagen suya siempre así, atildado, juvenil, dandy. Pero detrás de ese atildamiento, de ese dandismo, está un alma vulnerable, temerosa de la relación con las personas y temerosa del daño que puede causar la relación con las personas. Esa es un poco la imagen que sugiero ahí. Y estos son los aspectos que podemos ir viendo. Uno, el de la soledad, entendida como una soledad habitada, poblada. Ese sería el primero. El segundo sería preguntarse si estamos ante un poeta romántico. Alguien ha dicho, creo que fue Octavio Paz, que Cernuda fue el poeta romántico que el romanticismo español no tuvo. Es decir, que hubo poetas románticos, pero el que realmente llevó a la esencia de lo que es el romanticismo, vamos a ver cuál puede considerarse que es una de las esencias del romanticismo, fue Cernuda, poeta posterior, aunque también sí muy vinculado con Bécquer, que podemos decir que también lo podemos considerar un romanticismo ya esencializado también, ¿no?
También veremos si estamos ante la relación de Cernuda con España, con su condición de español. Veremos si hay alguna manera de decir que estamos ante un poeta que se siente, es una palabra hoy peligrosamente usable, patriota, pero bueno, veremos cuál es el peculiar patriotismo, ¿no?, que aparece en sus poemas, ¿no? Y conflictivo patriotismo, anticipo en todo caso, ¿no? Después veremos algunas notas también de lo que creo que es una de las características más señaladas de su poesía, que es una poesía en la que el sentir, la emoción, el sentimiento, a través de sus poemas se convierte en una meditación, en un pensar los sentidos. No simplemente expresar los sentidos, sino pensarlo, repensarlo, hablar con ello. Y entonces, en ese sentido, se habla de que su poesía es de la corriente que se ha dado en llamar de la poesía de la meditación o de la experiencia también. El quinto aspecto, se pregunta si estamos ante un poeta religioso. Veremos a ver qué religiosidad, qué sentido de la religiosidad, pero me parece interesante porque creo que en Cernuda hay una religiosidad muy personal, pero que a veces se considera un aspecto, pues bueno, más bien secundario, lateral en su poesía, ¿no? Y como cierre, pues bueno, como la sesión tendrá un tiempo y terminará, pues también aquí hablaremos de la relación de su poesía con el tiempo. Alguien ha dicho que de la poesía de Cernuda es un intento de sobrevivir a la acción destructora del tiempo, de eternizar algo más allá de lo que el tiempo se lleva. Y entonces habrá ahí algunas claves repetidas, como es la alusión a la memoria, al recuerdo, al olvido como otra manera de recuerdo, aunque parezca una paradoja, porque también él dice en algún momento, necesito recordar los olvidos. El acto de olvidar es un recuerdo, porque, aunque parezca una paradoja, porque cuando digo olvido una cosa, la estoy recordando en algún sentido. Bueno, estos son los aspectos que vamos a ir recorriendo un poquito. Vamos al primero. Tres aspectos de la soledad amorosa y habitada. Una que la soledad es la compañera de Cernuda. Vamos a ver cómo la siente como su compañía permanente. Otra, que la soledad es la manera en que habla su voz poética cuando se ve sometido a lo que algunos otros poetas de su generación supuso el exilio, el abandono de España después de la Guerra Civil, ¿no? Y después, aunque parezca un poco contradictoria la expresión, vamos a ver que él, desde esa vivencia de la soledad, dialoga con otros. O sea que en la soledad encuentra otro camino para el diálogo. Vamos a ir viendo cada uno de esos aspectos. Bueno, aquí tenía Salinas, compañero de generación, y que llegó a ser profesor suyo en la Universidad de Sevilla. Dice esa expresión que me parece que es muy gráfica, ¿no? La soledad, que parece ser la negación de la compañía, vacío insondable, donde nada cabe esperar, viene a convertirse por fuerza de su presencia constante en el alma del poeta en algo como una compañera. Por fuerza de su presencia constante en el alma, se convierte en una compañera, ¿no? Me pareció que esa manera de decirlo Pedro Salinas era muy expresiva de lo que Cernuda muestra en sus poesías. De la soledad tan mía, un poema. Se titula Soliloquio del farero.
Vaya, soliloquio, hablar a solas, farero, una profesión también de diálogo a solas con el mar y con los temporales. No lo reproduzco entero, pero rescato algunos aspectos de lo que quiero subrayar de la soledad compañera, ¿no? Dice, ¿cómo llenarte, soledad, sino contigo misma? De niño, entre las pobres guaridas de la tierra, quieto en ángulo oscuro, buscaba en ti, encendida guirnalda, mis auroras futuras y furtivos nocturnos, y en ti los vislumbraba, naturales y exactos, también libres y fieles, a semejanza mía, a semejanza tuya, eterna soledad, ya desde niño, ¿no? Por ti me encuentro ahora, está en el presente del poema, de la escritura, el eco de la antigua persona que yo fui. Por ti me encuentro ahora, constelados hallazgos limpios de otro deseo. ¿A qué encuentro? El sol, mi Dios, la noche rumorosa, la lluvia, intimidad de siempre, el bosque y su alentar pagano, el mar como su nombre hermoso, y sobre todos ellos, cuerpo oscuro y esbelto, te encuentro a ti, tú, soledad tan mía, y tú me das fuerza y debilidad, como al ave cansada a los brazos de la piedra. Soledad tan mía, y tú me das fuerza y debilidad, así de paradójico, como al ave cansada a los brazos de la piedra, dice como comparación, un ave cansada de tanto volar que encuentra el refugio en los brazos de un pretil, de una estatua, no sé, ¿no? De una piedrecita como está ahí, como al ave cansada a los brazos de la piedra, ¿no? Tú, y termina, tú, verdad solitaria, transparente pasión, mi soledad de siempre, eres inmenso abrazo. El sol, el mar, la oscuridad, la estepa, el hombre y su deseo, la irada muchedumbre, ¿qué son sino tú misma? Por ti, mi soledad, los busqué un día, en ti, mi soledad, los amo ahora. A través de la soledad cobra sentido el sol, el mar, la oscuridad, la estepa, el hombre y su deseo, porque para Cernuda una dimensión, un motor fundamental de la existencia humana es el deseo. Ya veremos en qué medida el deseo es, como él dice en algún poema, una pregunta cuya respuesta no existe, pero es un motor. Ese es el primer aspecto que quisiera rescatar, el de la soledad como la eterna compañera que me ayuda a querer y a entender el mundo y a entenderme a mí. Tengo aquí, pero no sé si sería abusar, si hubiera tiempo a lo mejor cabe verlo después, aquí me encontré con un vídeo en YouTube en el que alguien recita todo el poema. Es otra voz, es otra interpretación, no sé si merece la pena, si queréis que lo veamos. ¿Sí? ¿Lo vemos? Porque siempre decimos lo de la poesía y como en la música, ¿no? Cada intérprete es una interpretación, ¿no? ¿Cómo llenarte, soledad, sino contigo misma? De niño, entre las pobres guaridas de la tierra, quieto en ángulo oscuro, buscaba en ti, encendida guirnalda, mis auroras futuras y furtivos nocturnos. En ti los vislumbraba, naturales y exactos, también libres y fieles, a semejanza mía, a semejanza tuya, eterna soledad. Me perdí luego por la tierra injusta, como quien busca amigos o ignorados amantes. Diverso con el mundo, fui luz serena y anhelo desbocado, y en la lluvia sombría o en el sol evidente, quería una verdad que a ti te traicionase, olvidando en mi afán cómo las alas fugitivas su propia nube crean. Y al velarse a mis ojos, con nubes sobre nubes de otoño desbordado, la luz de aquellos días en ti misma entrevistos, te negué por bien poco, por menudos amores, ni ciertos ni fingidos, por
inquietas amistades de sillón y de gesto, por un nombre de reducida cola en un mundo fantasma, por los viejos placeres prohibidos, como los permitidos nauseabundos, útiles solamente para el elegante salón susurrado, en bocas de mentira y palabras de hielo. Por ti me encuentro ahora el eco de la antigua persona que yo fui, que yo mismo manché con aquellas juveniles traiciones. Por ti me encuentro ahora constelados hallazgos, limpios de otro deseo, el sol, mi Dios, la noche rumorosa, la lluvia, intimidad de siempre, el bosque y su alentar pagano, el mar como su nombre hermoso, y sobre todos ellos, cuerpo oscuro y esbelto, te encuentro a ti, tú, soledad tan mía, y tú me das fuerza y debilidad, como al ave cansada los brazos de piedra. Acodado al balcón miro insaciable el oleaje, oigo sus oscuras imprecaciones, contemplo sus blancas caricias, y erguido desde cuna vigilante, soy en la noche un diamante que gira advirtiendo a los hombres, por quienes vivo, aun cuando no los vea, y así, lejos de ellos, ya olvidados sus nombres, los amo en muchedumbres, roncas y violentas como el mar, mi morada, puras ante la espera de una revolución ardiente, o rendidas y dóciles, como el mar sabe serlo, cuando toca la hora de reposo que su fuerza conquista. Tú, verdad solitaria, transparente pasión, mi soledad de siempre, eres inmenso abrazo, el sol, el mar, la oscuridad, la estepa, el hombre y su deseo, la irada muchedumbre, que son sino tú misma. Por ti, mi soledad, los busqué un día, en ti, mi soledad, los amo ahora. Este es el poema completo, ¿no? Ya visto en su contexto global, y quisiera subrayar el aspecto este de que la soledad le permite comprender al hombre, pero también desde la soledad hace una crítica muy ácida de las costumbres humanas, de las costumbres sociales. Es decir, que en él hay una búsqueda de lo más, podríamos decir, auténtico del ser humano, intentando separar lo que pueden ser toda la hojarasca de las costumbres, de los hábitos, de las convenciones sociales, ¿no? Me parece entender, ¿no? Bueno, soledad tan mía, este sería el primer aspecto, ¿no? Pero también está el que sufre el destierro como una forma de soledad y se ve alejado, separado de España, ¿no? Y entonces ahí dice cosas como estas, ¿no? Por mi dolor comprendo que otros inmensos, se sobreentiende dolores, sufren hombres callados a quienes falta el ocio para arrojar al cielo su tormento. Mas no puedo copiar su enérgico silencio, que me alivia este consuelo de la voz, sin tierra y sin amigo, en la profunda soledad de quien no tiene ya nada entre sus brazos, sino el aire en torno, lo mismo que un navío al alejarse sobre el mar. La soledad del destierro le reconcilia con el dolor de los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos decir que Cernuda sea un poeta aislado, aislacionista, de Torre de Marfil, sino que él se da cuenta en el dolor encuentra una manera de comprender a los que sufren, ¿no? Y que no tienen voz. Él tiene el consuelo de la voz poética, ¿no? El desterrado. Y después también está la soledad dialogada. Este poema es ya del final de su trayectoria poética y está dedicado a una persona que reencuentra pasados muchos años, ¿no? Pasados muchos años, que combatió en la Brigada Lincoln con los republicanos en la Guerra Civil Española, ¿no? Y entonces dialoga con él de esta manera, dice: 25 años hace este hombre, sin conocer tu tierra, para él lejana y extraña toda, escogió ir a ella, y en ella, si la ocasión llegaba, decidió apostar su vida,
juzgando que la causa ya puesta al tablero, entonces digna era de luchar por la fe que su vida llenaba, una causa que era digna de su fe. Él distingue la causa de la fe del ser humano. Me parece un matiz muy delicado, ¿no? Puede haber causas que a lo mejor sean merecedoras de apoyo, pero ¿quién las sostiene? ¿Quién las sostiene? ¿Y con qué grado, con qué pureza de intención las sostiene, ¿no? Y entonces subrayo lo de causa y fe, y lo encontré, ¿no? Y aquel hombre había luchado por una causa que consideró digna de luchar por la fe que su vida llenaba. Que aquella causa parezca perdida ahora, en el presente del poema, nada importa. Que tantos otros, pretendiendo fe en ella, solo atendieran a ellos mismos, importa menos. Lo que importa y nos basta es la fe de uno. Por eso otra vez hoy la causa te aparece, como en aquellos días, noble y tan digna de luchar por ello. Y su fe, la fe aquella, él la ha mantenido a través de los años, la derrota, cuando todo parece traicionarla. Mas esa fe, te dices, es lo que solo importa. La fe que sobrevive al tiempo, la fe, pero la fe encarnada en un ser humano, no una fe en abstracto. Me parece que es un poema de una emoción grande en la que Cernuda en el poema dialoga consigo mismo y consigo mismo dialoga con ese hombre al que reconoce una cualidad que es independiente de hasta dónde pudiera estar fundada la causa republicana o la del fascismo, de tal. Alguien que tuvo fe en lo que creía. Bueno, me parece que es algo digno de resaltar. Bueno, este es el primer apartado. Y ahora viene el segundo. Bueno, la pregunta es si estamos ante un poeta romántico. Bueno, si leemos algunos fragmentos que tengo por ahí entresacados, pues bueno, el romántico es el eterno descontento, aquel cuyos deseos superan cualquier posibilidad de realización. Bueno, pues algo de eso hay en lo que él dice. El deseo es una pregunta cuya respuesta no existe, una rama cuya hoja no existe. Y las imágenes son muy gráficas, una rama cuya hoja no existe, un mundo cuyo cielo no existe. Y en otro poema se presenta a sí mismo, vuelto hacia ti, se dice a sí mismo, prosigues el divagar enamorado de lo que tal como ser debiera. El divagar enamorado de lo que tal como ser debiera, como debiera ser. El título global de toda su poesía, bajo el que encuadró todos sus sucesivos libros, es La realidad y el deseo, ¿no? Por algún motivo lo es, ¿no? Y así la vida pasas, morador de entre sueños, por esas galerías donde a la luz más bella hace la sombra, donde a la luz más bella la hace la sombra. La luz es más bella cuando la sombra da sobre ella, que parece, ¿no? Y donde a la memoria más pura hace el olvido como una manera de purificar la memoria, no como borrarla, ¿no? Purificarla. Bueno, y ahí hay dos poemas que para mí reflejan algo de ese romanticismo profundo que creo que está muy vivo en su poesía. El primero es un poema muy breve, que es este, que creo que refleja mucho de lo que es eso del deseo, que es una pregunta cuya respuesta no existe. Dice así: yo fui, en algún momento yo fui. ¿Y qué fui? Columna ardiente, luna de primavera, mar dorado, ojos grandes. Busqué lo que pensaba, pensé
como al amanecer en sueño lánguido lo que pinta el deseo en días adolescentes. Pensé lo que pinta el deseo en días adolescentes. Canté, subí, las acciones, todo acciones, verbos. Canté, subí, fui luz un día arrastrado en la llama. Y ahora el contrapunto. Como un golpe de viento que deshace la sombra, caí en lo negro, en el mundo insaciable. He sido. El poema en su brevedad creo que refleja toda una biografía interior, ¿no? Una biografía interior de aspiraciones, de búsquedas, de pensar ilusionado, de pensar querido, ¿no? Y un golpe de viento me hizo caer en lo negro, con toda la amplitud y la ambigüedad que podemos ver en lo que él entiende como lo negro. Luz, negritud. Bueno. Digo en el título lo presentido y lo olvidado porque hay un comentario de Salinas, su compañero de generación, que siempre me ha llamado mucho la atención de que lo que dice respecto a la poesía de Cernuda, en la que siempre se encuentra no la vivencia en el momento de ser vivida, sino la vivencia imaginada o presentida antes de ocurrir y después recordada y olvidada. Es decir, que encontramos a un hombre y a un poeta desplazado siempre del presente de la vivencia. Toda la realidad se convierte en algo que va a ser o algo que ya ha sido. Y eso creo que es uno de los aspectos esenciales de lo que es el sentir romántico, me parece. Bueno, esta es una de las dos muestras que entresaqué. Y la otra es un poema que lo tengo recitado por él, su voz es llamativamente peculiar, deliberadamente no declamatoria, y después me lo encontré este mismo poema recitado por alguien tan inesperable en este caso como Alfonso Guerra. Es un contraste curioso, no sé por dónde empezar, si por la voz del poeta o por la voz de Alfonso Guerra. Lo dice así. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube hacia la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo. Yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien, cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío, alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, porque en el día y la noche son para mí lo que quiera. Mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu, como leños perdidos en el mar, que el mar anega o levanta. Ahí se equivoca un poquito. Con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido. Bueno, aquí tenemos un poema que es una declaración sin tapujos creo que la voz de Alfonso Guerra le da, porque es un poema difícil de decir, porque corre uno el riesgo de lo declamatorio o corre el riesgo de lo neutro opaco.
Y entonces consigue ese punto en el que, para mostrar las contradicciones, ¿no? Libertad de estar preso. La verdad. Se ha pasado, está bien recitado, pero se ha pasado con la X, la pronunciación de la X. Sí, la ha puesto mucho énfasis. Ya no se lleva la pronunciación. Pero veis, este es un poema que sí podríamos decir que refleja algunos de los aspectos esenciales de lo que es el romanticismo como la verdad del amor, ¿no? La verdad del amor. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si pudiera, no puede, lo querido y lo que se tiene, ¿no? Si pudiera derrumbar su cuerpo dejando la verdad, insiste en la verdad, palabra que alude a la razón, pero no es la verdad de la razón, es la verdad del amor, ¿no? Que es la verdad de uno mismo. Y pone las fronteras bien claras, verdad que no se llama ni gloria, ni fortuna, ni ambición. Y entonces ahí la disyunción esa que puede ser una equivalencia, amor o deseo, amor o deseo. Si eso fuera así, dice, yo sería aquel que imaginaba. Fijaros que dice, yo sería aquel, no, podía haber dicho yo sería aquel que imagino, no, aquel que imaginaba. Es decir, que también Cernuda nos desplaza siempre, parece del presente, ¿no? De lo que es la afirmación en presente de las cosas. Ni siquiera yo ya soy, ni siquiera el que imagino ahora no es el que imaginaba entonces, ¿no? Bueno, este es el segundo aspecto en el que creo que sí podemos decir que estamos ante un poeta en la estirpe más profunda de lo que podríamos llamar el romanticismo, que algunos han dicho que en Cernuda es el romanticismo europeo que en España se quedó a lo mejor más en un romanticismo más declamatorio, con viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, etcétera, ¿no? Más exteriorista, ¿no? Y entonces el romanticismo más profundo, más desde dentro, más sentido, ¿no? Que puede haber en los poetas ingleses o los poetas alemanes, pues se creen encontrarlo más en Cernuda, y creo que con cierta razón, me parece, en mi opinión también. Bueno, y español. Estamos ante un poeta cómo vivió su condición de español y qué significó para él, ¿no? Hombre, tenemos por un lado lo que supuso el cataclismo de la guerra, naturalmente. Tenemos también la vivencia de la nostalgia, también como Alberti, pero quizá con unos matices distintos. Una nostalgia, pero una nostalgia no del retorno, sin retorno. Tenemos una relación con España en la que hay tiras y aflojas, despotricar contra ella y quererla, un ácido, un quererla, pero con acidez, ¿no? Y después la condición suya de desterrado, que parece confirmar desde el punto de vista de la realidad histórica lo que ha sido para él siempre la vivencia de ser una persona, no digo excluida porque no creo que sea exacto decirlo, pero sí una persona marginal elegidamente, ¿no? Elegidamente marginal. Bueno, vamos a ver un poquito. Pongo a Alberti frente a Cernuda porque ante el drama de la guerra, Alberti optó más por dar voz al drama de los otros. Quiso ser la voz, el canto de los que sufren, ¿no? La voz de todos, ¿no? Y parece que en Cernuda nos encontramos más con la necesidad de reflejar el drama propio en los demás, ¿no? En los demás, porque su sensibilidad, su modo de ser y de sentir tiene más que ver con su relación con él mismo previa a la relación con otros, ¿no?
Bueno, hay un poema que dice unos versos que dice: no sabe qué es la vida quien jamás alentó bajo la guerra. Ella sobre nosotros sus alas densas cierne, y oigo su silbo helado, y veo los muertos bruscos caer sobre la hierba calcinada, mientras el cuerpo mío sufre y lucha con unos enfrente de esos otros. No sabe qué es la vida quien jamás alentó bajo la guerra. Nosotros ya no hemos vivido la posguerra, ¿no? Pero hemos escuchado mucho de nuestros padres, probablemente de nuestros abuelos, ¿no? de lo que supuso vivir al filo del abismo un día tras otro, ¿no? Bueno. Y pongo que es un pasado en ruinas el que él percibe desde ya terminada la guerra, pero que para él es un pasado que sigue vivo, y habla con España y le dice cosas como esta: no sé qué tiembla y muere en mí al verte así dolida y solitaria, en ruinas los claros dones de tus hijos a través de los siglos, porque mucho he amado tu pasado, resplandor victorioso entre sombra y olvido. Tu pasado eres tú, y al mismo tiempo es la aurora que aún no alumbra nuestros campos. Tú sola sobrevives, aunque venga la muerte. Solo en ti está la fuerza de hacernos esperar a ciegas. Disculpad, estoy acatarrado. De hacernos esperar a ciegas el futuro. Pasado vivo. Tú sola sobrevives, aunque venga la muerte. La fuerza de hacernos esperar a ciegas el futuro. Siempre hay acidez mezclada con dulzura, ¿no? Esperar a ciegas. Pero hay una espera, y un pensar que mi condición de español, mi pertenencia a esa condición, a esa realidad, tiene sentido, ¿no? Y el pasado, ya veremos ahora, hay un poema que es este, muy bonito, en el que recuerda cosas de España, y mirad qué aspectos recuerda de la realidad española. Lo canta Paco Ibáñez, no sé si mejor escucharle a él antes. Bueno, me lo he encontrado en un sitio curiosísimo. Alguien desde Mieres, Asturias, que es mi región, de donde yo soy, por cierto, hizo un vídeo con la voz de Paco Ibáñez cantando este poema, y os invitaría a que os fijaseis un poco por qué eligió las imágenes que ha elegido para ilustrar la canción de Paco Ibáñez. Las playas paraneras al rubio sol durmiendo, los hoteles Las Vegas, en patas olas lejos, los castillos ermitas, cortijos y conventos, la vida con la historia, tan dulces recuerdos. Ellos los vencedores, Caínes en
Bueno, están las dos cosas. Está el poema por un lado, y por otro están las imágenes, ¿no? No sé si ahora es el momento o después de que pensase un poco. Yo me preguntaba por qué quien ilustró, ¿no?, el vídeo elige esos tres planos. Una señora mayor pelando, ¿no? No sé si patatas, Paco Ibáñez juvenil cantando y una madre joven con dos niños, ¿no? Y me preguntaba, bueno, ¿cómo convergen el poema y las imágenes, ¿no? ¿Hay alguna convergencia? No sé si ahora es el momento o es para pensarlo un poquito. Parte vieja y la parte joven. Y algo que perdura que en el hilo del tiempo, quizá. La familia. Y la poesía y la música. El naipe, no sé si el naipe, que también aparece importante a lo mejor, porque parece ser que decía que era un naipe cuya baraja había perdido. Ah, interesante. El naipe parece siempre. Ah, pues eso no lo sabía, Domingo, interesante. Porque el poema, veis, de España, playas, parameras, oteros, vegas, castillos, ermitas, cortijos y conventos, la vida con la historia. Me gusta ese verso, la vida con la historia tan dulces al recuerdo. Y ahora el arrebato de enfado. Alguien ha dicho de Cernuda que es un sensible, un sensitivo con arrebatos de cólera. Y entonces hay aquí la nostalgia de las dos primeras estrofas y después el enfado. Ellos, los vencedores, Caínes sempiternos, de todo me arrancaron, me dejan el destierro. Pero vuelve la nostalgia. Una mano divina tu tierra alzó en mi cuerpo y allí la voz dispuso que hablase tu silencio. Contigo solo estaba, en ti sola creyendo, pensar tu nombre ahora envenena mis sueños. Y después el cierre, ¿no? Amargos son los días de la vida, viviendo solo una larga espera a fuerza de recuerdos. Y otra vez el enfado de cierre. Un día, tú ya libre de la mentira de ellos, me buscarás. Entonces, ¿qué ha de decir un muerto? Es que a mí me parece que la imagen de la persona, de la señora mayor, que está pelando, está pasando toda la parte amarga por su cabeza. La parte amarga. La parte amarga. Puede ser. La expresión de la cara, ¿no? Esa es la sensación que yo tenía. Por ahí queríais decir algo por ahí, sí, no, me parecía que había intención de decir algo más. No, bueno, toda la nostalgia, ¿no? Está ahí, toda la nostalgia del hogar, ¿no? De lo cercano, en los planos, digo, de lo que... Lo de los planos, sí, sí. La nostalgia, pues, de todas las cosas de la casa, de los niños, de la mujer, del trabajo cotidiano, de la anciana. Entonces yo creo que es pues toda la nostalgia del poema está reflejada en esas imágenes. Sí, eso se acerca a lo que yo también pensaba un poquito, de que las imágenes elegidas muestran mucho de la mirada que las selecciona. ¿Cómo es esa mirada que barre en planos distintos, ¿no? Va la canción, va a la señora mayor pelando en la cocina, va a la habitación con la madre joven con los niños, ¿no? Y ese afán de abarcar, ¿no? de integrar, ¿no? Todo lo que es la realidad única, que es todo en un continuo que es, no sé, indisociable, ¿no? No sé, ¿puede ser? Bueno, pues esto, nostalgia sin retorno. Aquí no hay el deseo de volver porque, bueno, ya veremos por qué. Por algo que dice en este poema. Algo que dice en este poema. Se pregunta, ¿volver?
Volver, vuelva el que tenga, tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia, de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel espere. Mas tú, volver, regresar no piensas, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque como a Ulises, sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. Sigue, sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil, tus pies sobre la tierra antes no hollada, tus ojos frente a lo antes nunca visto. Esa es una de las maneras en las que entiende la fidelidad a una opción de vida que va más allá incluso de la pertenencia a un pueblo, a un país, ¿no? Algunas imágenes me evocaba esto, ¿no? Ahí está Ulises, ahí está la tierra así hollada, el barco, no sé, y los ojos de él, la mirada de él, ¿no? Mirando al infinito, ¿no? A lo que no se sabe, mirando para adentro, ¿no? Quizá, ¿no? Bueno, peregrino sin retorno. Y hace cuentas con España desde el exilio, ¿no? Y la ve como tierra de contrastes. No sé si compartís esa idea de España que es del exceso. Él dice, inalterable, en violento claroscuro, mírala, piénsala, España, ¿no? Árida tierra, cielo fértil, con nieves y resoles, riadas y sequías, almendros y chumberas, espartos y naranjos crecen en ella, ya desierto, ya oasis. Junto a la iglesia está la casa llana, al lado del palacio está la timba, el lugar del juego, el alarido ronco junto a la voz serena, el amor junto al odio y la caricia junto a la puñalada. Allí es extremo todo. La nobleza plebeya, el populacho noble la pueblan, dando terratenientes y toreros, curas y caballistas, vagos y visionarios, guapos y guerrilleros, tú, compatriota, bien que ello te repugne de su fauna. Está escrito ahí. Está escrito ahí. Es que este es el más actual de los poetas. No, es tremendamente elocuente, ¿no? Tremendamente elocuente el retrato que hace, ¿no? Y está la naturaleza. Yo creo que este es el retrato de la España eterna y por los siglos. No me asustes. No, bueno, que asomas la cabeza y ya parece que ya te lo diré dentro de 30 años cuando todavía nos hables aquí. Que lo veamos, por lo menos que lo veamos. Fijaros que está la naturaleza en el primer bloque, ¿no? Está las costumbres, las conductas, las maneras de ser de los españoles y después los usos y costumbres de los grupos sociales, ¿no? O sea que sí que es un retrato, ¿no? Y naturalmente lo que él rescata es eso del violento claroscuro, ¿no? Así de extremoso es todo. Parece que estamos de acuerdo con esa extremosidad. Gabriel dice un sí, pero con matices. Bueno, seguro que es algo matizable, desde luego. Cernuda en eso era partidario de ser muy tajante, ¿no? Amor amargo. Y después, el último aspecto que rescato de su condición de desterrado es que, bueno, el verdadero destierro suyo no es el destierro, el alejamiento de España. ¿Qué destierro es esto? Es este, del poema titulado Contigo. Mi tierra eres tú. Mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí están a donde no estés tú. ¿Y mi vida? Dime, mi vida, ¿qué es si no eres tú?
Bueno, seguro que hay en cada uno una evocación en este poema. No sé si hay algún aspecto que queráis rescatar de él. Yo cerraba este apartado con esta idea, con la idea de que además de todo el drama del destierro, del alejamiento de su tierra, del alejamiento también de sus costumbres o de ciertas costumbres, del rechazo de ciertos modos de vivir, está un destierro más profundo en él, ¿no? Un destierro que tiene que ver, creo, ¿no?, con ese amor siempre soñado, imaginado y nunca hecho realidad, ¿no? Bueno, este es el tercer apartado de los que habíamos seleccionado. El cuarto, ya me refería algo a él antes, decía, bueno, un poeta que no solo expresa sentimientos, sino que piensa, dialoga con lo que siente, con lo que vive, con lo que ve, con las personas con las que se relaciona. Se ha dicho de esto que es una poesía meditativa, ¿no? Y se le ha relacionado en este aspecto con Unamuno que decía esto, ¿no? Piensa el sentimiento, siente el pensamiento, que tus cantos tengan nidos en la tierra y que cuando en vuelo a los cielos suban, tras las nubes no se pierdan. Lo pensado es, no lo dudes, lo sentido. Sentimiento puro, quien en ello crea, de la fuente del sentir nunca ha llegado a la viva y honda vena. Pensar lo sentido, sentir lo pensado. ¿Cómo separarlo? Para Unamuno no cabe. Y entonces en este aspecto es en el que podemos encontrar algunos poemas de Cernuda que creo que reflejan algo de esto, ¿no? Pensar, he seleccionado 4 cosas sobre las que él piensa o se piensa a sí mismo, ¿no? Piensa su pasado, piensa la naturaleza, piensa cuando escucha a los otros, incluso piensa como otro. Y elijo un poema, no sé si es mío, no. He elegido un poema en el que él se pone en la piel del Lázaro al que Jesús vuelve a la vida. Vamos a ver un poquito de cada uno de esos modos de poesía meditativa y esos modos de pensar. Atrás quedan los muros, atrás quedan las rejas, respira la libertad ahora, a solas con tu vida, habla consigo mismo. Como nube en el aire, como luz en el alba, mira la tierra toda, abierta ante tu planta. Mas libertad sin nadie ganaste, y te parece victoria desolada, figura de la muerte. Libertad sin nadie. El poema es así en su brevedad, tremendamente lapidario, ¿no? Este lo tengo por ahí que lo canta Paco Ibáñez, pero con una voz un poco quebrada, y no sé si atreverme a... No sé si atreverme. Atrás quedan los muros. Atrás quedan las rejas, respira la libertad ahora, a solas con tu vida. Atrás, mira la tierra toda,
abierta ante tu planta. Atrás, 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 atrás. Más libertad sin nadie, ganaste y te parece Aquí no está muy afinado. gloria desolada, figura de la muerte. Atrás, 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 atrás. Bueno, en su voz quebrada, ¿no? En su voz quebrada, yo, bueno, lo rescato, pero más allá de la voz está este primer pensarse a sí mismo, Cernuda, que se da cuenta en su capacidad de reflexionar sobre sus propias vivencias, de que la libertad que él busca trae aparejada la soledad radical, ¿no? Y eso no nos engaña y lo expresa de una manera abierta, ¿no? Pensarse libre del pasado, primera faceta. Pero también pensar viendo, mirando la naturaleza. Este es un poema muy bonito, muy sencillo. Este sí lo vamos a escuchar en la voz de Cernuda. Los espinos. Del mar nuevo los espinos tienen ya por la colina toda de púrpura y nieve en el aire estremecida. ¿Cuántos ciclos florecidos les has visto? Aunque a la cita ellos serán siempre fieles, tú no lo serás un día. Antes que la sombra caiga, aprende cómo es la dicha ante los espinos blancos y rojos en flor. Ve, mira. En su sencillez es un poema. Antes que la sombra caiga, aprende cómo es la dicha ante los espinos blancos y rojos en flor. Ve, mira. Y Cernuda en eso, en su sequedad, en su deliberada sequedad, en su parquedad a veces, es un poema elegidamente parco, escueto, pero cuántas cosas, ¿no? Los espinos, todo de púrpura y nieve. ¿Cuántos ciclos florecidos les has visto? Y aunque a la cita ellos serán siempre fieles, tú no lo serás un día. Antes que la sombra caiga, aprende cómo es la dicha ante los espinos blancos y rojos en flor. Ve, mira. Bueno. Diálogo consigo mismo, dialoga consigo mismo, ve y habla consigo mismo, ve la naturaleza y habla, y reflexiona sobre lo visto y lo vivido, ¿no? Creo que la palabra clave es espinos. ¿Por? Espinos blancos. La vida es no solo espinos, sino también florece. Los punzantes de los espinos y que florecen y son blancura y escarlata profundo, ¿no? Una buena lección, sí, ciertamente, la de los espinos. Y para él en particular, desde su perspectiva, yo creo, sí. Bueno. ¿Cómo dices, Carlos? Que los espinos florecen en fecha fija. ¿Florecen en fecha fija? Sí. Aquí, en torno al 4 de mayo. Mira, eso, oye, eso... Prepara una excursión Habrá que anotar. Claro. Cuando florece el espino albar, ya no llega. Oye, mira, es una señal de que se han terminado los días. ¿Quién se iba a imaginar que de repente plantando un espino aquí iba a haber tantos brotes?
Bueno, pensar, fijaros que habíamos dicho entonces, ¿no? Pensarse a sí mismo libre del pasado, pensar viendo, mirando la naturaleza y pensar la experiencia de otro. Este es un poema escrito en Inglaterra, cuando ya posterior a la Guerra Civil Española, en que se encuentra con alguien allí y entonces el poema toma la forma aparente de un relato, de una escena cotidiana. Allá por los rincones donde los viejos juntos susurraban, es una reunión densa, como una lágrima cayendo, brotó de pronto una palabra: España. Un cansancio sin nombre rodaba en mi cabeza. Encendieron las luces, nos marchamos. Tras largas escaleras casi a oscuras, me hallé luego en la calle y a mi lado, al volverme, vi otra vez a aquel hombre silencioso que habló indistinto algo con acento extranjero, un acento de niño en voz envejecida. Andando me seguía y como si fuera solo bajo un peso invisible, arrastrando la losa de su tumba, mas luego se detuvo. «España», dijo, «un nombre, España ha muerto». Había una súbita esquina en la calleja, le vi borrarse entre la sombra húmeda. Nada más. No, Cernuda en eso tiene el arte también de no explicar de más. Y aquí está pensando en la experiencia de alguien que probablemente tuvo relación también con el drama de la guerra de España, y en una reunión aparentemente mundana, intrascendente, ritual, con la imagen esa tan bonita, como una lágrima cayendo, brotó de pronto una palabra: España. ¿Sí? El comienzo, ¿no? El comienzo, ¿no? No, es una sensibilidad muy, ¿no? Porque hay una música, en su poesía hay una música distinta. Es, creo, una de las cosas que le diferencia y quizá le ha hecho en algunos momentos ser menos reconocido, por no sé por qué. Bueno, pensarse libre del pasado, pensar viendo, mirando, pensar la experiencia de otro, pensarse como otro. Y entonces en este poema, Cernuda, es un poema más largo, recrea lo que es la resurrección del Lázaro por Jesús. Y siente como él cree que pudo sentir Lázaro, o hace sentir a Lázaro como siente él, quizá más bien esto último, ¿no? Hay algún momento del poema en que dice: sentí de nuevo el sueño, la locura y el error de estar vivo, dice, tomando en sí la voz de Lázaro, siendo carne doliente día a día. Pero él me había llamado y en mí no estaba ya sino seguirle. Este es uno de los momentos previos. Todos le rodearon en la mesa a Cristo. Encontré el pan amargo, sin sabor las frutas, el agua sin frescor, los cuerpos sin deseo. La palabra hermandad sonaba falsa y de la imagen del amor quedaban solo recuerdos vagos bajo el viento. Él conocía que todo estaba muerto en mí, que yo era un muerto andando entre los muertos. Sentado a su derecha me veía como aquel que festejan al retorno. La mano suya descansaba cerca y recliné la frente sobre ella, con asco de mi cuerpo y de mi alma. Así pedí en silencio, como se pide a Dios, porque su nombre, más vasto que los templos, los mares, las estrellas, cabe en el desconsuelo del hombre que está solo, fuerza para llevar la vida nuevamente.
Así rogué con lágrimas fuerza de soportar mi ignorancia resignado, trabajando no por mi vida ni mi espíritu, mas por una verdad en aquellos ojos entrevista ahora. La hermosura es paciencia. Sé que el lirio del campo, tras de su humilde oscuridad en tantas noches, con larga espera bajo tierra, del tallo verde erguido a la corola alba, irrumpe un día en gloria triunfante. Qué ambivalencia, ¿no? en la relación que él muestra de él con Jesús, con Cristo, ¿no? con la vivencia del dolor, con la vivencia de la verdad, ¿no? Era un muerto entre los muertos, pero trabajando no por mi vida ni mi espíritu, sino por una verdad. En aquellos ojos entrevista ahora, por una verdad entrevista. Una verdad entrevista. Bueno, creo que hay mucho de pensamiento y de pensamiento espiritual en él, de una espiritualidad muy personal, pero profunda, de búsqueda. No sé, aquí eligió pensarse en otro, pensarse en Lázaro. ¿Y religioso entonces? Bueno, dos aspectos señalo así de una manera rápida. Uno que Cernuda, muy a su manera, viene a decir en algunos poemas que Dios necesita vivir en el hombre. Dios necesita vivir en el hombre. Puede ser darle la vuelta a lo que podría decirse, ¿no? El hombre necesita vivir en Dios, ¿no? Dios necesita vivir en el hombre. Vamos a ver cómo lo expresa él poéticamente, ¿no? Y desde otro punto de vista se ha dicho bastante que en Cernuda está uno de los poetas españoles donde más claramente se muestra una naturaleza vista con sentido religioso, con un sentido algunos han dicho, bueno, un poco panteísta. Vamos a ver cómo es la cosa. Para morir el hombre de Dios no necesita, mas Dios para vivir necesita del hombre. Cuando yo muera, el polvo dirá sus alabanzas, quien su verdad declare será el polvo, y da la imagen queda ciego el espejo. No destruyas mi alma, oh Dios, si es obra de tus manos, sálvala con tu amor, donde no prevalezcan en ella las tinieblas con su astucia profunda, y témplala con tu fuego hasta que pueda un día embeberse en la luz por ti creada. Si dijiste, mi Dios, como ninguno de los que en ti confíen ha de ser desolado, tras esta noche oscura vendrá el alba y hallaremos en ti resurrección y vida. Para que entre la luz, abrid las puertas. Es una oración, es un poema oración, pero de alguien que en ningún momento se ha expresado, pues digamos, religioso formalmente de nada, pero me parece de una sinceridad y de una autenticidad, esa voz dirigida a Dios, ¿no? En una confianza que va más allá de cualquier razonamiento, ¿no? Donde no, sálvala con tu amor, ¿no? No destruyas mi alma, sálvala con tu amor, donde no prevalezcan en ella las tinieblas con su astucia profunda, sálvala con tu amor. Bueno, religioso a su modo, Y la naturaleza, este es un poema que no lo conocía y me pareció, estamos en abril, pero bueno, podría ser marzo, ¿no? El tiempo de las violetas, ¿no? Es precioso este poema, lo digo y estoy haciendo trampa diciéndolo antes porque a lo mejor no es así, ¿no? Pero bueno, leves, mojadas, melodiosas, su oscura luz morada insinuándose, tal perla vegetal tras verdes valvas, son un grito de marzo,
un sortilegio de alas nacientes por el aire tibio. Frágiles, fieles, sonríen quedamente con muda incitación, como sonrisa que brota desde un fresco labio humano. Mas su forma graciosa nunca engaña, nada prometen que después traicionen. Al marchar victoriosas a la muerte, sostienen un momento, ellas tan frágiles, el tiempo entre sus pétalos. Así su instante alcanza, norma para lo efímero que es bello, a ser vivo embeleso en la memoria. Lo efímero, salvar lo efímero, ¿no? Nada prometen que después traicionen, y sin embargo no es engaño. No estamos ante el desengaño del barroco, ¿no? Que dice la flor que hoy que está ahí en su plenitud, en su frescura, ¿no? Y que después la rosa, que no. Pero las violetas ahí están en su eterna finitud, si se puede decir así. O sea que hay una relación con la naturaleza especial, quería decir, ¿no? Y eso también se manifiesta en un poema que es más largo, y yo lo he extraído algunas cosas que a mí me encanta, en el que el recuerdo de España, sobre todo para él, tiene que ver con ser la tierra que le ha dado la vida, en el que y ha crecido, ¿no? Y entonces él hace en ese poema un recordatorio de algunos aspectos de la naturaleza que él recuerda de la España dejada atrás, ¿no? El encanto de aquella tierra llana, el limonero encima de la fuente, el muro viejo con la enredadera de flor azul, la golondrina volviendo a su nido, el agua alimentando sueños aún no corrompidos. No lo dice exactamente así, esto lo he tratado yo un poquito. Y lo que sigue sí, todo vuelve otra vez vivo a la mente, irreparable ya con el andar del tiempo, y su recuerdo ahora me traspasa el pecho, tal puñal fino y seguro. Raíz del tronco verde, ¿quién la arranca? Aquel amor primero, ¿quién lo vence? Tu sueño y tu recuerdo, ¿quién lo olvida, tierra nativa? Más mía cuanto más lejana. Es una declaración, ¿no? De una... ¿no? Por eso que podría ir en la pregunta al patriotismo, ¿no? de Cernuda, ¿no? Pero insisto en que hay una dimensión religiosa, en el sentido de que la belleza de la naturaleza, que es un milagro, ¿no? Es un milagro y como decía antes, para que abrir las puertas para que entre la luz, no sé. Religioso creo, entonces. Y finalmente, no sé si tenemos tiempo, no sé si estoy alargándome mucho o no. ¿Puedo? Bueno, el tiempo, por eso que cuando veía lo del tiempo pensaba en el tiempo, ese tirano. ¿Cómo vive? Está muy presente el tiempo en la poesía de Cernuda, y dije al principio que buena parte de su poesía es un intento de eternizar algo frente a la acción destructora del tiempo. Y entonces algunos aspectos de esa vivencia del tiempo están en algunos fragmentos de poemas que he rescatado. El primero es este: un niño tras un cristal. Imaginaos niño, niña, niños, cuando erais niños, tras un cristal, al caer la tarde, absortos tras el cristal, el niño mira llover. La luz que se ha encendido en un farol contrasta la lluvia blanca con el aire oscuro. La habitación a solas le envuelve tibiamente, y el visillo, velando sobre el cristal como una nube, le susurra lunar encantamiento. El colegio se aleja, es ahora la tregua, con el libro de historias y de estampas bajo la lámpara,
la noche, el sueño, las horas sin medida. Vive en el seno de su fuerza tierna, todavía sin deseo, sin memoria, el niño, y sin presagio que afuera el tiempo aguarda con la vida al acecho. En su sombra ya se forma la perla. La niñez, como ese territorio sustraído al tiempo, ¿no? Me queda lo de la perla final. ¿Qué perla se forma? ¿En la sombra de quién? En su sombra ya se forma la perla. Un niño que está ahí, ha terminado la jornada del colegio, ha terminado su relación con el mundo social, se ha recluido, el colegio se aleja, ahora es la tregua, se supone que el otro es la guerra, y el libro de historias y de estampas bajo la lámpara, la noche, el sueño, las horas sin medida, sin cómputo. Y en el seno de una fuerza tierna todavía sin deseo, sin memoria, ¿no? Bueno, una de las patrias de Cernuda es la niñez, ¿no? Claramente, ¿no? Claramente. Es la patria. Es la patria. Decente que tenemos, la niñez, la que llevamos siempre. Esa es la que no nos traiciona. Esa no traiciona nunca. No sé por qué este programa recordaba a Becker. Hay mucho de Becker en Cernuda. El Becker está en Cernuda, estoy de acuerdo. Sí. Bueno, la niñez. Pero el tiempo vuela. Y entonces él recordáis las tres parcas de la mitología grecolatina, ¿no? Las diosas que devanan, hilan el hilo de lana del tiempo, ¿no? Y una es la parca del nacimiento, otra es la de la vida y otra es la de la muerte, la que se encarga de coger la tijera y cortar el hilo, ¿no? Cortar el hilo. Y entonces él se pregunta por ellas, ¿no? ¿A dónde han ido las viejas compañeras del hombre? Mis surcidoras de proyectos, mis tejedoras de esperanzas han muerto. Sus agujas y madera reposan con polvo en un rincón, sin la melodía del trabajo. Como una sombra aislada al filo de los días, voy repitiendo gestos y palabras mientras lejos escucho el inmenso bostezo de los siglos pasados. El tiempo, ese blanco desierto ilimitado, esa nada creadora amenaza a los hombres y con luz inmortal se abre ante los deseos juveniles. Aquí el tiempo como repetición, aquí mucho más tenebristamente considerado. ¿Dónde están las tejedoras? Pero que no olvide Cernuda que una de las tejedoras estaba encargada de cortar el hilo. Eran tres, dicen por ahí, se llegaban a hilar, luego cortaban el hilo que medía la longitud de la vida con una tijera y ese corte fijaba el momento de la muerte. Y el detalle, ellas hilaban lana blanca y entremezclaban hilos de oro e hilos de lana negra. Muy simbólico, ¿no? El entrelazado, ¿no? Bueno, la niñez sin tiempo, el tiempo desierto ilimitado, todo pasa, naturalmente. También está en Cernuda la idea de que el tiempo vuela, todo pasa. Aunque Machado dice todo queda, ¿no? Tengo una versión aquí de una chica que me he encontrado, a la que no conocía, que puede ser a lo mejor un tono demasiado pachanguero, pero a ver qué os parece. Sé que a solas aburrido de estar vivo y quedar muerto. Pasa ese tiempo que pasa el tiempo sin tu quererlo, pues el fuego no la anima si no hay lumbre pasajera. Entiende la paradoja de tu existencia incompleta. La luna es a veces clara, el aire a veces escribió, el cuerpo joven tan duro, como siempre tan perdido, el si no te lleva y vuelves, si así lo
dueño en lo que vales. Luego la vejez alcanza y con él ese recelo de una falla ajena tuya en el ciclo ya completo. No digas que no esperabas todo ello en el principio y acepta como iguales lo esperado y lo vivido. La luna esta vez es gran. Duro, porque y el tono de la cantante en principio parece prometer, no sé, una vitalidad que luego las dos últimas estrofas defraudan, ¿no? No digas que no esperabas, ¿no? Todo ello en el principio, y aquí está el pesimismo así existencial, esencial, ¿no? De Cernuda, ¿no? Y acepta como si iguales lo esperado y lo vivido. Tempus fugit. Y finalmente, claro, mi muerte, cómo aparece presente en su poesía la realidad de la finitud propia de uno. Cogí esta imagen, hay aquí unos, no sé si espinos, Carlos, o qué serán, pero nevados con la nieve o escarcha, ¿no? Dándole una blancura, por un motivo que ahora veréis, ¿no? Caminar a la muerte no es tan fácil, y si es duro vivir, morir tampoco es menos. La llegada a esa meta final pudieron otros aliviarla, ya rota la cadena, el eslabón doliente de la conciencia propia. No asistieron como yo insobornables al vencimiento amargo de la muerte, renunciando a sus almas con adiós inconsciente. Yo contemplo la mía como pájaro herido bajo un ala que a tierra viene, mas lucha todavía con plumas abolidas que no sostiene al aire. Cuán hermosa la luz parece ahora, temblando en halo azul tras de las ramas pardas de invierno, donde brilla el hielo. La renuncia a la luz más que la muerte es dura. Por eso elegí esta imagen. Y con ese cierre, ¿no? Es decir, aceptación, pero cuán hermosa la luz parece ahora temblando. Es decir, hay algo que sigue siendo, la belleza sigue estando, ¿no? Y cierre. Elegí algo que dice él en alguno de los poemas de su último libro, ¿no? Bueno, ¿por qué él ha sido poeta, ¿no? Dice que la poesía, porque por su voz hablan. No es poeta solo quien ahí habla, sino las bocas mudas de los suyos, a quienes él da voz y les libera. A través del poeta hablan las voces mudas de los suyos. O sea que no tiene vocación de ser poeta ensimismado, sino quiere ser voz por la que hablen los que no tienen voz. Eso me parece hermoso, tal como lo dice, ¿no? ¿Puede cambiarse eso? Poeta alguno su tradición escoge, nadie escoge su tradición, ni su tierra, ni tampoco su lengua. Él la sirve, fielmente si es posible, mas la fidelidad más alta es para su conciencia, y yo a esa sirvo pues sirviéndola, así a la poesía al mismo tiempo sirvo. La voz de los otros, ¿no? La tierra, la tradición, la lengua, pero sobre todo lo que mi conciencia me muestra. Y hasta aquí. ¿Este es el final del díptico español? No, no, o sí, espera. Tengo que... No me atrevo a decirte no seguro. No sé si es de eso. No, creo que no, pero lo comprobaré. No, creo que no.
es de Desolación de la Quimera, que es su libro último, pero creo que no. Pero bueno, os veo un poco meditativos, un poco... No sé si he sido demasiado... He acabado. Gracias, muchas gracias. Bueno, que es el momento también de hablar, y con libertad, porque eso es tan importante y tan necesario para uno como lo que pueda haber leído uno por sí mismo, ¿no? Juan, que queda pesado suyo, de hecho, que hay mucha desolación en la posibilidad. ¿Cómo nos vamos a quedar? Si nos hubieses puesto unas bulerías para el final o algo, yo qué sé. No, desde luego no es... Claro, sí, el contraste con Alberti es pero bueno, pero hay... Pienso yo que hay mucho pensamiento profundo. Ya sabíamos a lo que veníamos. Sabíais a lo que os exponíais, ¿no? El ponerle música a Cernuda no, ya decía yo. De hecho, ha habido pocos músicos que la hayan tocado. Ese es uno de los problemas por los que no se le conoce, como se conoce a Miguel Hernández, a Machado, porque ponerle música es muy difícil. Es una música muy suya y es una música más... por eso algunos han dicho que es un poeta más europeo que español, es decir, estamos acostumbrados a otra música del verso, ¿no? Del verso, el octosílabo, el endecasílabo, pero en él hay un discurrir del verso que se sobrepone al final de cada verso, pero hay una música del pensamiento. Lo que pasa que ponerle música vocal, claro, y eso le hace más desconocido. Estoy de acuerdo. El destrozo que hace la chica. Con toda la buena voluntad. Seguro que le gustó y agarró la guitarra y dijo: sí, es verdad, me llamó la atención y entonces os lo he reproducido con un poquito de pudor de que... Esto es lo que has encontrado. Los contrastes, el espino y en este caso las flores, no es la música. A ver, claro. Yo quiero añadir algunas cosas que me parece que completan un poco para que la gente entienda mejor a Cernuda, ¿no? Hay algunas cosas que no has dicho. Por ejemplo, Cernuda era homosexual y eso es difícil. La soledad, ese amar a distancia, ese cierto sentirse de alguna forma excluido de la sociedad, amar a los demás, pero no ser amado, ¿no? Que aparece en el primer poema que ha puesto, sí, el soliloquio del farero. El soliloquio del farero es una idea que repite constantemente. La metáfora del soliloquio del farero está su vida dedicada a los demás, para conducirlos a través de las travesías del mundo, pero él paga esa generosidad con su soledad, ¿no? Yo creo que hay alguna relación en esto. También fue militante comunista y el libro de las nubes no se explica sin esto, sin este componente, ¿no? En ese momento, ¿no? Y me parece, no estoy seguro, pero me parece que tradujo a Cavafis. Sí. Él tradujo a Cavafis al castellano. Ese tono coloquial, reflexivo, yo creo que se introduce en gran parte en la literatura española a través, viene de ahí, de Cavafis, también de Eliot y tal, ¿no? Pero en gran parte de ahí estas referencias culturales, de uno de los últimos poemas que has dicho, ¿no? Y en esta idea del patriotismo, ¿no? Que hablabas, yo creo que el díptico español, en la primera parte, es una maldición, una renuncia a la patria, ¿no? Es la
descripción de la España negra, más absoluta, ¿no? Y en la segunda parte es una reivindicación, pero de la España soñada en la cultura, vista, leída en los libros, en la infancia, en las novelas de Galdós. Galdós, sí, era un gran lector de Galdós. La reivindicación de esa tradición, ¿no? Pero la renuncia a España es violentísima. Ya es del año 60 el poema este, ¿no? Del díptico español. En estos poemas hay que así anteriores hay como bueno. Sí, bueno, pero yo quería romper un poquito con la idea de un... No estamos ante un anti-español. No estamos ante... No. Lo que pasa es que yo creo que hay una raíz común a todo ello, que es su experiencia de la realidad siempre la filtra desde lo que él llama su conciencia. Entonces, digamos que para él quizás las entidades abstractas, como puede ser España, son algo que no encaja en su mundo. Para él está la fe de uno, está el testimonio de una persona, está el halo de una luz, está una ermita, un convento desde el punto de vista estético. Tiene que ver sí con lo que dices de Cavafis, en el sentido de que algunos han dicho que es quizá el poeta más de una religiosidad más pagana en el sentido más naturalística, ¿no? de los poetas del siglo XX. Pero sí que veo en él en parte de su vivencia, de su vivencia íntima, que puede tener que ver con su condición de distinto. No creo que él haya cultivado la imagen del excluido, pero sí sentirse distinto. Esa condición la ha proyectado sobre todo, sobre la realidad de la patria, sobre la realidad de las relaciones con los demás, sobre su manera de ver la naturaleza. Entonces creo que hay un eje y creo que es el de la conciencia. Hay una idea que se repite mucho. Yo recuerdo un poema que comienza: unos cuerpos son como flores, otros como puñales, otros como cintas de agua. Pero todos, temprano o tarde, serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden, convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre. Dice: yo que no soy piedra, sino camino, que cruzan al pasar los pies desnudos, muero de amor por todos ellos. Les doy mi cuerpo para que lo pisen, ignorando, no recuerdo, les doy mi cuerpo para que lo pisen, ignorando que, aunque les lleve a una ambición o a una nube, ignorando que nada vale más que un amor que se entrega, algo así, no es exactamente el final, me recuerdo, un amor que se entrega. Eso de amar es amar. Yo quiero a otra persona. Que la otra persona me quiera a mí es un acto de egoísmo. Eso no es amar. Amar es que yo quiero a alguien o a otra persona. Buscar la reciprocidad es otra cosa. Ese amar generosamente, ¿qué es lo que significa amar? Lo que pasa es que normalmente queremos correspondencia. Pero amar es solo eso. El amor desinteresado. Es amar. Esa idea, que es la que aparece, digo, en este poema, ¿no? Sí. O en el soliloquio del farero, o en este tipo, ¿no? Está muy presente también, ¿no? Quizá el drama un poco de Cernuda es que cuando algo o alguien ve digno de amor desde a lo lejos, cuando se acerca se borra, es decir, que hay una visión en la que, y que creo que ese es un poco el drama romántico de que el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe, y entonces cuando lo deseado lo tienes, lo destruyes.
¿no? Y entonces esa conciencia le lleva a dar esas visiones en las que siento el amor y siento la fraternidad desde lejos, el mar, el sol, la irada muchedumbre. ¿Cómo entenderlo si no desde tu soledad? Es decir, parece que el único refugio, la única compañera que no defrauda, ¿no?, es la soledad, ¿no? Pues quizá, entiendo, ¿no?, es mi interpretación. O sea que el amor es como la felicidad. Una vez que la consigues, ya deja. La utopía es el camino, la felicidad es el camino, no es el fin. Sí, el amor es igual. El amor lo vas ejerciendo. Pues se puede decir así. Bueno, ¿algo más? Darte las gracias. Bueno, gracias. Gracias Gracias a vosotros por tan buena audiencia, porque se nota cuando quien oye y más que oye. Los alumnos te prestaban menos atención que nosotros. Los alumnos... Ay. Nos retroalimentamos. Yo creo que esa es la labor del profesor, ¿no?